¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero todos bien. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video. ¿Te sientes identificado con el emprendimiento? ¿Te gusta el emprendimiento? Bueno, la mayoría de los emprendedores cometen muchos errores. ¿Por qué? Porque empiezan a siempre perseguir e inician cualquier emprendimiento persiguiendo los resultados. Y eso la verdad es que lo único que hacen es generar una ansiedad continua de meterse en más problemas en la cabeza, de empezar a focalizarse en que si no consiguen las cosas todo está mal, si no consiguen las cosas empiezan a buscar distintas opciones. Y esas cosas, la verdad, lo único que hace es generar duda, incertidumbre de que lo vas a conseguir, de que no, obviamente, estás enfocado en lo que realmente corresponde, que no te gusta lo que estás haciendo, entonces se te hace muchísimo más complicado todo, empiezas a meterte en una bola de nieve que finalmente lo único que hace es perseguir el resultado y no te das cuenta que lo que tienes que hacer es enfocarte en tu mentalidad, es cambiar las creencias que traes contigo en tu cabeza. Y esas creencias, la verdad es que lo que hacen es bloquearte. Bloquearte porque muchas veces lo que tienes metido en tu cabeza de la forma que se hace el emprendimiento es lo que muchas personas te han comentado, es lo que tú has leído. Hay tanta información dando vueltas que al final te enfocas solamente en conseguir los resultados, en armar una planilla, en ver efectivamente cuánto es lo que tú tienes que vender, cómo te vas a enfocar en ese plan que tú tienes, que obviamente sí, te sirve en un principio, pero muchas veces tratamos de organizar todo, de dejar todo lo más perfecto posible, pero muchas veces ese plan nunca funciona de esa manera. Y te voy a comentar después por qué no, porque nosotros nos enfocamos en armar nuestra planilla, nuestro Excel, que quede lo mejor posible, cuántos van a ser las ventas, cómo va a ser la proyección, voy a traer una cantidad de vendedores que se van a enfocar en esto, y todo va cambiando. El problema es que, claro, esas creencias que tú tienes en tu cabeza, esos pensamientos relacionados al emprendimiento, muchas veces no se dan de esa manera. Entonces lo que tienes que hacer es empezar a cambiar esas creencias, empezar a cambiar esos bloqueos mentales que tú tienes ahí, porque esos pensamientos la verdad es que no te van a llevar finalmente a conseguir los resultados. Porque tienes que empezar a mirar el emprendimiento desde otra forma. Tu empresa empiezas el emprendimiento siempre buscando un resultado. Conseguir una venta, conseguir que tu página web funcione, qué sé yo, armar todo el set o el producto o el servicio. Entonces te empecinas en esas cosas para que obviamente finalmente logres un fruto. Que está bien, lógicamente todo proceso requiere distintas áreas y esas áreas tienen que estar lo mejor pulidas para que cada una, digamos, dé de sí lo mejor y obviamente conseguir posteriormente ese resultado. Pero lo que pasa es que tienes que empezar a cambiar tu mente. Tú tienes que empezar a actuar de forma abundante y mirar todo de forma abundante para que ese emprendimiento y esa realidad que tú estás buscando en un futuro se dé hoy en día. Y eso es lo importante, porque es así como yo cambié o le di un rumbo más bien a mi emprendimiento, porque esto yo no lo aplicaba antes. Yo siempre esperaba que esto se diera de una forma y siempre estaba achacado o mentalmente negativo porque las cosas no se daban. Y el tema es que tienes que empezar a cambiar tu mente, la forma en cómo miras el emprendimiento, en cómo actúas en el emprendimiento. Y tienes que empezar a actuar de manera abundante. ¿Cómo actuaría una persona de manera abundante frente al emprendimiento? ¿Qué es lo que haría? ¿Cómo compraría? ¿Cómo vendería? ¿Qué es lo que diría a sus clientes? Entonces, todo eso lo tienes que implementar hoy en día en tu emprendimiento. Es de forma abundante como tú tienes que ser emprendedor. Y es así como vas a empezar a traer las cosas en el futuro. Pero es hoy en día como cuando tú te tienes que poner a trabajar en eso. Porque si no, nadie lo va a hacer real si tú mismo no lo implantas en tu día a día. Entonces, eso es lo interesante de todo esto. Porque tienes que cambiar la forma en que miras, la forma en que te expresas, la forma en que haces realidad tu emprendimiento. Y eso es muy importante porque la verdad es que tienes que buscar cómo actuaría esa persona abundante. Esa persona abundante, no sé, por ejemplo, tengo anotado distintas cosas que haría esa persona abundante, en el sentido, cómo actuaría. Sería paciente, por ejemplo. ¿Por qué sería paciente? Porque ya obviamente no tiene prisa, sabe que lo va a conseguir. Por lo tanto, no es esa ansiedad continua o esos pensamientos negativos de que no lo tiene, que no lo consigue, de que no sabe cómo avanzar, que no sabe cómo actuar.
No tiene prisa, es una persona que piensa bien y ejecuta de manera paciente para que obviamente esos resultados se den. Entonces, por otro lado, tendría control. No es esa persona que llega, gasta y hace y cambia de un lado para otro sin entender qué es lo que está haciendo, porque muchas veces te pasa eso, que eres descontrolado en la forma que contratas a personas, eres descontrolado en la forma en que gastas, en que compras, y como tienes un sinfín de cosas metidas en tu cabeza, no sabes, efectivamente, ese control se te va de las manos. Entonces, todo empieza a funcionar mal y empiezas a despreocupar distintas áreas. Entonces, cuando tú no actúas de manera abundante, cuando tú eliminas el miedo de tu cabeza, cuando empiezas a avanzar evitando que esos pensamientos negativos empiecen a controlar tu mente, estás actuando como una persona abundante. Entonces, eso es muy importante porque al final todo esto lo tienes que ir repitiendo constantemente para que vayas aplicando de esa manera, para que tú hagas ese cambio. Y ese cambio obviamente va a empezar en el tiempo a funcionar. Posiblemente hoy en día, no sé, eres joven, estás en la casa de tus padres, tienes dudas de empezar, te encanta el emprendimiento, te gustaría, qué sé yo, tener un negocio o un servicio que puedas prestar por internet, o no sé, vender algo, quieres hacer Amazon o quieres hacer, qué sé yo, ventas online de cualquier producto. Empieza a actuar de esa manera, porque te va a ayudar muchísimo. Ojalá yo lo hubiese sabido hace mucho tiempo porque lo habría implementado de esa forma. Entonces, cuando tú, y siempre uno es cauto y estás medio bloqueado y no sabes y no puedes gastar de esta forma porque obviamente tienes que ser lo más controlador posible para que el negocio no se te desbande, pero en tu mente tienes que empezar a trabajar de esa manera, tienes que cambiar ese patrón, tienes que empezar a cambiar esas creencias que tú tienes sobre cómo actuar, porque tienes que hoy en día implementar de esa forma. Y no te lo digo como que seas un desbandado o un loco comprando cosas. Y hoy soy abundante, por lo tanto tengo que comprar 200.000 productos y estás vendiendo uno. No, tienes que ser consecuente, lógicamente. Pero tienes que, por ejemplo, si vas a ir a comprar una polera, esa polera, si te gusta y la diferencia entre la que es un poco más barata, que no te gusta mucho, son $5, 5.000 pesos, da lo mismo. Compra la que vale un poco más, porque tienes que empezar a actuar de forma abundante. Lo mismo cuando compras la comida, lo mismo cuando vas a pagar algo o vas a invitar a alguien a un café. Tú pagas, porque de esa forma vas a empezar a cambiar esos patrones que tienes en tu cabeza. Y esos patrones en tu cabeza te van a empezar a ayudar. De que efectivamente cuando tú vas, tú invitas. Cuando tú vas a comprarte una polera, compras la que a ti te gusta, no compras por el precio. Cuando comes, no comes por el precio mirando el menú, sino que comes lo que a ti te gustaría comer en un restaurante adecuado al nivel que hoy actualmente estás. Posteriormente vas a ir subiendo, pero cuando empiezas a cambiar esos patrones, cuando empiezas a cambiar esa forma de mirar las cosas, empiezas a armar una base en donde tú te empiezas a manejar y luego de eso empiezas a saltar a otra base que es el siguiente nivel. Entonces es muy importante que lo veas de esa manera. Creer y cambiar esa mentalidad que tú tienes, que es una mentalidad de escasez, porque siempre uno parte como demasiado amarrado, demasiado bloqueado, demasiado estructurado, te va a empezar a ayudar a soltarte. Cambiar esa mentalidad obviamente te va a ayudar a creer que eres capaz. Y tienes que incluir ahí esa convicción de lo que va a llegar. Puedes llamarlo fe, pero te tienes que sentir capaz de hacerlo. Y eso es muy importante porque es lo que te va a llevar, es el motor que te va a llevar a conseguir todo lo que tú te propones. Entonces, la fe es importantísima, porque si tú no la vinculas con tus acciones, con lo que estás haciendo hoy en día, y empiezas a actuar de manera abundante, las cosas no se van a dar. Porque tienes que confiar que las cosas se van a dar en el tiempo. Tú estás poniendo la acción, tú estás poniendo todo de ti para que se dé de esa forma. Por lo tanto, va a llegar. Y si tú aplicas de forma abundante, la verdad es que sí o sí vas a conseguir las cosas. Entonces, cuando tú, perdón, estás bien alineado, estás viviendo el momento presente, obviamente las cosas se empiezan a dar. Entre lo que tú piensas, como te digo, de manera abundante y ejecutas, hay una línea. Y esa línea hace que las cosas se den de buena manera. Entonces, finalmente todo se empieza a dar. Con estos videos yo te quiero ayudar. Te quiero ayudar porque a mí sí me ha costado mucho el emprendimiento. Sí lo he hecho, he avanzado muchísimo. He tenido muchos emprendimientos. En algunos me han ido bien, en algunos me ha ido mal.
Pero la aplicación de hoy en día que estoy haciendo, después de un año de trabajar en mí, de darme cuenta de lo que estaba haciendo mal, de perseguir los resultados, de lo que te decía en un principio, es como, ¿por qué yo me enfocaba de esa manera? Porque eso es lo que lógicamente todo el mundo cree que está bien. Y no. Cuando tú empiezas a perseguir resultados, empiezas a andar negativo, empiezas a frustrarte porque no consigues las cosas, empiezas a cambiar de emprendimiento, empiezas a cambiar de idea. Y no es esa la forma que tienes de actuar. Tienes que aplicar la abundancia, tienes que sentirte agradecido por lo que tienes hoy en día. Y con eso empiezas a traer más cosas positivas. Empiezas a saltar al siguiente nivel. Porque si tú estás, no sé, tratando de leer la página 200 de un libro y ni siquiera has empezado por el prólogo, no puedes llegar a esa página 200 todavía, porque no te corresponde. Entonces eso es lo mismo con el emprendimiento. Vive de manera abundante en relación al nivel que estás hoy, pero no dejes de hacerlo, porque finalmente vas a empezar a construir esos niveles. Y esos niveles, esas bases son las que te van a impulsar después a futuro a avanzar. Ojalá que estos videos te gusten. Mi idea es ayudarte, entregarte es entregar beneficio a todos. Si finalmente es eso, es como yo lo he hecho, cómo he avanzado, cómo he mejorado. Y mejorar todo el mundo lo puede hacer. Entonces tienes que empezar a cambiar eso. Es repetición diaria. Y para todo, para tu físico, para tu alimentación, para los negocios, para construir esa disciplina. Y cuando tú construyes esa fuerza de voluntad, construyes ese carácter, todo se empieza a dar. Pero tienes que repetir para todo, porque si no, no vas a conseguir nada. Si te dejas de estar, todo se va a la cresta. Sígueme en mi Instagram, tienes alguna información, tienes alguna pregunta que hacerme, escríbeme, feliz de contestarte. Un abrazo grande y nos vemos.